Como cada jueves me da mucho gusto saludar a mi tocayo, Rodrigo Pérez Alonso, que como siempre, obviamente columnista del periódico Excelsior. Y bueno, pues muchos temas, querido tocayo. Justo hoy la OCDE dio a conocer una serie de recomendaciones a México en materia de telecomunicaciones, pues muy interesantes y varios temas que hoy se están discutiendo en esta materia. Así es, fíjate que la OCDE, como recordará el auditorio, en el 2012 presentó un estudio que fue pues en cierta medida controversial porque describía la problemática del sector de las telecomunicaciones en México, entre ellos que pues estaba cooptado por digamos un monopolio que digamos que tenía más del 90% en ciertos servicios. Y eso pues era un obstáculo para la competitividad en México. Hizo ciertas recomendaciones la OCDE, entre ellas pues las que vienen justamente ahora en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como abrir, por ejemplo, el tema de la inversión extranjera, hacer regulaciones asimétricas específicas para estas empresas que tienen pues una gran cantidad de recursos y un sector monopólico bastante fuerte. Y ahora, pues obviamente, 5 años después, la OCDE le está dando seguimiento a este estudio, a un estudio segundo, por así decirlo, pero yo te diría que son recomendaciones ya no primarias, o sea, no es una cuestión de que son cuestiones necesarias en este mismo momento, sino que son ya secundarias, ¿no? Es decir, hay muchas de las recomendaciones que vienen en este estudio ahora que ya venían en la recomendación primera, y yo creo que es importante resaltar algunas de ellas. Digo, si me permites ahorita, claro, por supuesto, las podemos platicar. Recordar, una que me llamó la atención es esta separación que recomienda de Telmex Telnor, y al mismo tiempo permitir que la empresa de Carlos Slim pueda incursionar en el negocio de la televisión restringida. Interesante porque, bueno, pues esto digamos cumple con uno de los objetivos de mucho tiempo atrás, tú lo sabes bien, de un cambio de título de concesión, no de televisión radiodifundida, donde yo entendía, aunque he visto cierta confusión en algunos medios que hablan de televisión, sí, y televisión como tal, pues hay televisión abierta y televisión restringida, y en ese sentido me parece que no es abierta, sino simplemente restringida, pero que sí es un hito en caso de que se vayan cumpliendo las condiciones. Pues fíjate que de hecho, como bien dices, la OCDE recomendó justamente una de estas medidas bastante controversiales, abrirle la televisión a Telmex y a América Móvil. La cuestión es que desde los años 90, cuando se privatizó el tema de las telecomunicaciones en México, se le puso una restricción a Telmex y obviamente a las empresas asociadas para que ofrecieran directa, y así lo dice su título de concesión, directa o indirectamente cualquier servicio de televisión. En otras palabras, que varios años después, más de 25 años después, estamos hablando de que ya pues muchos de los servicios de televisión son pues a través de internet y a través de formas indirectas, es decir, no es radiodifundido, y eso puede generar pues un problema, digamos, que para efectos de la concesión de Telmex y para la regulación tal y como está. El problema es que, pues obviamente, pues hay una lucha bastante empedernida entre los proveedores de distintos servicios, y creo que justamente eso va a causar mucha controversia, como lo causó en su momento las recomendaciones que se hizo en contra de Telmex en su momento, en el estudio de 2012, ¿no? Y hay que ver qué dice Telmex, ¿no? Veía el comunicado del IFT que salió poquito después, hace menos de una hora, y decía el IFT, pues traducía algunas de las cosas, aunque no mencionaba Telmex, Telnor, ni hablaba de asuntos tan específicos, sí mencionaba pues la recomendación de una buena gestión de la red compartida y algunos otros proyectos de telecomunicaciones, pero en cuanto al tema, por ejemplo, de Uno TV, hasta ahora Telmex a través de internet pues transmite Uno TV y no ha habido ningún problema, ¿no? Tengo entendido, y como logró la concesión de los Juegos Olímpicos y el Mundial, bueno, pues se convierte en un hito. Claro, es justamente la controversia que está existiendo con operadores tradicionales de televisión, pues se podría interpretar, por así decirlo. De hecho, el IFT ya lo interpretó que no es televisión de ninguna forma este tema de Uno TV. Sin embargo, sí se podría interpretar que es televisión porque, como bien dije hace un rato, en la concesión dice directa o indirectamente. Ahora, si me preguntas hacia dónde va la industria, hacia dónde debería ir la industria, yo te diría que la recomendación de la OCDE pues puede ser correcta.
Sin embargo, el gran miedo que se ha tenido tanto por los reguladores, la SCT como el IFT, pues incluso como presidencia en distintas administraciones, es darle demasiado poder a América Móvil, ¿no? Ya de por sí tiene una capacidad de entrada de 90 y tantos por ciento, de alrededor de 95, 96, 97% en todo el territorio nacional, y darle entrada, digamos, a televisión restringida o televisión abierta, que no es el caso en este momento, pues podría romperle la espalda a varios de los operadores tradicionales que han estado jugando en este sector. Pero yo creo que es, al final es una recomendación pues válida, es una recomendación que puede ser bastante buena, sobre todo para si la política pública es darle a los usuarios pues mayor flexibilidad en la contratación de distintos servicios. De hecho, América Móvil ya lo hace en otros países. América Móvil opera en distintos otros países de Latinoamérica, incluso en Austria y otros países, pero ellos ya ofrecen a través de un servicio que se llama Claro TV, todos estos servicios. Entonces, claro, es interesante. Y al final, hasta Quadruple Play tengo entendido, o sea, es decir, telefonía celular, telefonía fija, acceso a internet y televisión restringida, ¿no? Entonces, ofrecen este Quadruple Play y yo creo que en ciertos países es bastante competitivo, en otros como Centroamérica, como Nicaragua y otros países, pues es un poder monopólico, pero siempre y cuando existan esas restricciones para que no existan, valga la redundancia, prácticas anticompetitivas, pues funciona bastante bien. Yo creo que eventualmente se le va a dar esta facilidad. No sabemos, pues llevan 20 y tantos años impulsando que se le den esta facilidad de ofrecer televisión, y ahora la OCDE lo está confirmando. Ahora, hay otros temas interesantes también dentro de este propio estudio que señalan, por ejemplo, que es necesario para que los estados y municipios faciliten el despliegue de infraestructura. Lo que pasa en México mucho es que en el norte y en el sur hay una disparidad bastante fuerte en términos de acceso a internet y acceso a las telecomunicaciones. Un municipio de Garza García, Nuevo León, no es lo mismo que un municipio en Chiapas, ¿no? Entonces estamos hablando de dos Méxicos, no solo en términos socioeconómicos, también en el acceso a este tipo de servicios. Y también te quería comentar, justamente conectado con esto, que, y cambiando un poco de tema, la semana pasada también 3 servicios en la Ciudad de México que ofrecían servicios de movilidad masiva, por así decirlo, Yeti, Urban y Bussi, es decir, servicios de tecnología, pues están enfrentando justamente este tipo de obstáculos de los que se está enfrentando el sector de las telecomunicaciones. Es decir, pues una burocracia interminable, leyes en cierta medida a modo y cabildeadas, ¿no? Y pues bastantes otros obstáculos que están generando que no puedan operar. Estoy hablando de unas startups que han estado funcionando bastante bien, y para que el auditorio se dé una idea, estamos hablando de unas startups que podrían ser el próximo Uber en términos de autobuses, que proveen no solo facilidades para los usuarios, sino que también te puedes conectar a Wi-Fi y este tipo de cosas que son bastante cómodas y te transportan de un centro de movilidad a otro en forma bastante cómoda. No le estoy haciendo publicidad, por cierto, pero es interesante. Y es muy interesante, sobre todo, sabes que tuve la oportunidad de hablar con Onésimo, que era la solución que está yendo del Estado de México para desembarcar a los pasajeros en el metro Toreo y llegando incluso hasta Polanco. Hicieron una inversión, y la verdad es que cuando se habla mucho de emprendimiento, y en las primeras semanas de septiembre tendremos la Semana del Emprendedor, es muy importante hablar de las barreras de entrada, porque invirtieron, me decía, en el desarrollo de la aplicación estamos hablando cifras más, cifras menos, de 2 millones de pesos, porque es una muy buena aplicación, más la flota de camionetas, y simplemente el primer día de operación los para un grupo de transportistas, les poncha la llanta, los amenaza. Habían logrado y gestionado, y el tema me parece fascinante, permisos del Estado de México para operar bajo la misma figura de Uber, llenando además no es que le iban a competir al transporte público, porque finalmente el transporte público del Estado de México no conectaba esos dos puntos y no cumplía obviamente con los estándares de servicio, que son bastante más altos en términos también del precio, o unas 3, 4 veces digamos en ciertos trayectos. Así es. Sin embargo, la autoridad le dijo, bueno, pues arréglate con... Y ese es el problema. Es un gran problema. Ese es el problema en general. Yo lo titulé en mi columna, de hecho, ayer, no se puede joven, ¿no? Sí, no claro. se puede joven, ¿no? Sí, sí. Entonces tratas de hacer un servicio innovador como estos, y primero, obviamente, pues detrás del no se puede joven está una burocracia que está
sí, mal pensando, inmiscuida con las mafias de la movilidad, de las mafias del transporte. Segundo, las leyes son a modo, o sea, las leyes tienen tantas restricciones que es casi imposible cumplirlas. Y tercero, pues es una interpretación casi, como son servicios nuevos en este tipo de startups, son servicios totalmente nuevos, no encajan exactamente en lo que dice la ley. Es decir, yo le digo a mis alumnos en la Ibero que hay una máxima en el derecho de que si A debe ser B, en otras palabras, si hay esta conducta, pues debe pasar esto, ¿no? Y en este caso, pues no hay, si A debe ser Z, y no existe el Z en la propia ley, ¿no? Entonces, sí, en estas condiciones, ¿no? Un Travis Kalanick, una empresa que tiene una evaluación como Uber de 70 mil millones de dólares, no podría existir. Luego vendrán otros emprendimientos que primero hayan tenido una caja muy fuerte, que la hayan logrado construir, que tengan capacidad para poder hacer el cabildeo necesario, y pues serán extranjeros, mientras los emprendedores mexicanos, pues agregaría a tu columna de la siguiente, se debería llamar Nomás Milando, ¿no? Porque pues nada más podemos ver cómo viene la innovación de otras partes del mundo, y aquí no la podemos hacer porque las barreras de entrada y las mafias simplemente no nos dejan, y me parece que es un tema muy importante el que está señalando. Incluso podría ser una serie de siguientes reformas, volviendo al tema de las telecomunicaciones, pues estas secundarias, y en el caso de el emprendimiento, pues un tema que es muy fuerte son los sindicatos, el ámbito laboral y estas mafias, ¿no? Entonces, una siguiente ronda, tal vez para la siguiente administración, sea una reforma laboral, una reforma para facilitar aún más este emprendimiento, y esa es la cuestión, ¿no? Y que se cumpla la ley, porque en el caso del Estado de México ya tienen regulado a Uber, la figura existe. Onésimo, el fundador de esta empresa, o sea, no se lanzó, simplemente un día se le ocurrió y dijo, ay, qué buena idea. No, hizo un trabajo muy importante. Yo platiqué con él prácticamente un año antes de que se lanzara el servicio, porque fue a hablar con las autoridades, con los líderes transportistas, en fin, fue tratando de planchar en la medida de lo posible para que el día de operación, con todo y estar dentro de la ley, simplemente no pudo operar. Pero fíjate cómo es la burocracia en el Estado de México. En una entrevista en los medios, en la prensa, un funcionario, no lo voy a nombrar, pero dice básicamente que para estos servicios es necesario tener diversos estudios, o sea, es totalmente discrecional, saber cuántas unidades se necesitan y así evitar un colapso. Es decir, o sea, estamos en el mundo al revés, ¿no? Porque además esas cifras sí las tenía Onésimo, cabe aclararlo. Y un dato, tocayo, y con eso nos despedimos. En los datos que ayer dio a conocer el Coneval, ayer, de 2010 a 2016, hubo 3 entidades en donde aumentó la pobreza. ¿Y sabes cuál fue la que más aumentó? El Estado de México, 5% creció la pobreza. Y claro, si iba a haber una fuente de empleos en la entidad, pues hoy no la va a haber, no existe, y además hay una inversión que nunca se pudo ejecutar, y deja eso, muchos emprendedores que han perdido hasta la camiseta porque no se cumple la ley y porque es muy difícil pues lidiar con las mafias. Así que no se puede, joven. No se puede, y la segunda, nomás milando. Gracias, tocayo, como siempre un gusto. Vamos.